Chapter 91. Chapter 91. Derry Seorfaloza Star. Punto de vista general. Aldril contra Smaug 1. El ascenso fue una sensación sumamente incómoda, como una montaña rusa que sube rápidamente sin dejarte agarrar. Sus fuerzas estaban menguando, el impacto y la subida repentina le habían impedido reaccionar del todo. Mientras Smaug ascendía, uno de sus brazos se deslizó de la columna a la que se aferraba, y el agua que corría hacia abajo no ayudó en nada a su agarre. «Maldita sea», murmuró mientras colgaba de un brazo sobre la columna vertebral. Caer desde esa altura podría resultar en heridas graves o, peor aún, la muerte, una apuesta que no estaba dispuesto a correr. Con un gruñido, estiró el brazo que colgaba, luchando contra el viento que lo azotaba, dificultando su acción. ¡Ah! Con un grito, su brazo alcanzó su objetivo. Sus pies colgaban mientras se aferraba con fuerza a la columna vertebral de Smaug. Smaug, con la vista borrosa, no podía ver exactamente dónde estaba Aldril, pero podía sentir que no se había librado de su enemigo. ¡Auk! Un gruñido era la única forma en que podía mostrar su frustración y desdén. Su poderosa constitución y su magia le permitieron ascender hasta casi el borde de la estratosfera, su límite, al que solo podía llegar gracias a la creciente magia acumulada durante los largos años transcurridos desde la Guerra de la Ira, donde casi todos sus parientes fueron aniquilados. Esta era su última carta de triunfo. Hubiera sido más fácil intentar golpearlo por la espalda para sacudirse a esta plaga. ¡Pero no! Él era Smaug. Él era el Terror Rojo, uno de los dragones más antiguos y grandes que aún siguen vivos. Tenía que demostrar su grandeza, y qué mejor manera que ofreciendo un espectáculo para los seres tontos que habían olvidado su majestad. El aire era tenue y fue un milagro que no se desmayara por el repentino cambio de presión, un milagro gracias a sus nuevos atributos y a la bendición heredada de Balabarda, que le permitía permanecer consciente. Desde esa altura, podía vislumbrar algo de la grandeza de la Tierra Media, pero no había tiempo para admirarla, ya que el dragón se preparaba para el inevitable descenso. Sus alas se desplegaron con una gracia inigualable, su figura ascendente se detuvo por unos segundos como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Permaneció en esa posición brevemente, luego retrajo sus alas y comenzó a descender en picada una vez más. «Intenta controlar esto, maldita rata», rugió. Esta vez, Smaug había llegado a su límite y, lógicamente, la caída fue aún más devastadora. El aire mismo parecía arder, advirtiendo de un terrible impacto. Aldril sintió el viento caliente que le cortaba el rostro, empujándolo hacia atrás, y su ropa mojada se secó a una velocidad asombrosa. Era como si un meteorito volviera a caer sobre la Tierra Media. Un descenso divino, dirían más tarde algunos de los que presenciaron el acontecimiento. Fue un espectáculo digno de ver, uno que muchos habitantes de la Tierra Media pudieron presenciar. Colinas de hierro. Fuego. Está cayendo fuego del cielo, mi señor. Le informó un soldado a Dain II, más conocido como Dain Pie de Hierro. Al oír esto, corrió hacia la terraza abierta de la montaña y vio la espectacular escena. Una bola de fuego cayendo en picado. «Esa dirección es Erebor», murmuró con el ceño fruncido. «Thorin», dijo en voz baja, con preocupación en su voz. Reino de Gondor. El mayordomo de Gondor, Turgon, también fue informado por un sirviente, que exclamó: «Algo está cayendo del cielo, mi señor. Es una bola de fuego». Esto causó gran preocupación en Turgon, un anciano de 86 años. A pesar de su edad, abandonó rápidamente la cámara real y se dirigió al jardín donde se encontraba el árbol blanco. Desde allí, pudo ver, con gran preocupación, una bola de fuego que descendía. Desde esa distancia, parecía caer lentamente, aunque era solo una cuestión de perspectiva. Padre. Su hijo, Ectelion II, que un día lo sucedería, entró corriendo en el jardín real, con el sudor en el rostro indicando que había estado corriendo durante un rato. «¿Lo ves, padre?» «¿Qué es eso?», preguntó. Se sabía poco sobre los meteoritos, ya que solo 2 habían caído en la Tierra Media en la historia registrada. Uno se desintegró y el otro perduró, de donde se extrajeron los materiales para forjar Angirel y Anglachel. «No lo sé, hijo mío», respondió Turgon con su voz envejecida. «Pero espero que no sea un mal presagio», concluyó, con la mirada fija hacia el noroeste. «Allí se encuentra la montaña solitaria», murmuró Tengel, uno de los sirvientes de Turgon e hijo de Fengel, el actual rey de Rohan, un murmullo apenas audible. Rohan. El anciano rey Fengel de Rohan miró hacia el noroeste, absorto en sus pensamientos. No había necesidad de alertarlo, ya que había presenciado el memorable acontecimiento durante su paseo.
El día en que algo descendió del cielo sería un título apropiado. Sus años de experiencia le permitieron mantener la calma, mientras sus guardias observaban horrorizados por la escena. Lothlórien. Celeborn yacía en el árbol místico donde se encontraba su hogar, con la mirada fija en la magnífica escena. A su lado, Galadriel observaba con una expresión inusualmente seria que lo desconcertó. ¿Qué te preocupa, mi amor? Preguntó con ternura, mirándola con calma. Temo por ese niño, dijo con su voz magnética. Su viaje apenas ha comenzado. Los peligros a los que se enfrentará harán que hasta el elfo más valiente se dé la vuelta, y esto es solo el comienzo. Ya lo había notado. La bola de fuego que descendía era el dragón, y con él estaba Aldril, ambos cayendo como una señal divina. 1. Rivendell. Tanto Elrond como Glorfindel se encontraban en lo alto de una torre, mirando hacia Erebor, y lógicamente observaron la figura de Smaug cayendo en picado como un meteoro. Sin embargo, ninguno mostró signos de preocupación. Parece que ha llegado el comienzo de la leyenda de tu sobrino, dijo Glorfindel con tranquilidad. Desde el momento en que conoció a Aldril, había reconocido el enorme potencial del niño, capaz de superarlos. Asintiendo con la cabeza ante las palabras de Glorfindel, Elrond no apartó la vista de la escena. Sí, ahora esta era pertenecerá a la nueva generación. Nosotros, que somos de la era antigua, no tenemos nada más que hacer. El futuro de la Tierra Media ahora está en sus manos, dijo, mirando a Aragorn, que estaba con su hija Arwen. 2. Ciudad del Lago. Los ciudadanos que lograron escapar de la ola inicial observaron con miedo febril la figura que descendía, sabiendo que si golpeaba el lago, significaría un desastre para la ciudad. Dense prisa. Dejen los botes y vayan al edificio más alto. Gritó Bard a la multitud, que hacía apenas unos momentos se apresuraba a subir a los botes para abandonar la ciudad del lago. Se arrepentían de no haber escuchado sus advertencias antes. ¡Qué tontos eran! El dragón no era solo una historia y ahora estaban pagando el precio de su ignorancia. En la espalda de Smaug, Aldril se aferró con todas sus fuerzas. El aire le quemaba las manos, pero aguantó el dolor abrasador. Nunca había imaginado que algo así pudiera pasar. Smaug no había demostrado semejantes habilidades. Había sido ingenuo una vez más, pero ahora tenía que sobrevivir a cualquier precio. No moriré aquí, pensó mientras se aferraba a Smaug. Mágicamente, su abrigo no se incendió. Sin embargo, fue una desgracia que su arco y sus flechas se hubieran quemado durante el descenso de Smaug. Esto se sintió como un meteorito que se estrella, una sensación llena de adrenalina. El lago se acercaba cada vez más a cada segundo que pasaba. Aldril no podía verlo debido al aura de fuego que lo rodeaba, pero instintivamente supo que tenía que hacer algo o su vida realmente estaría en peligro. A pesar de sus manos quemadas, logró hacer una señal con uno de sus dedos, lanzando un escudo protector aprendido de las enseñanzas de un mago. Smaug, como un meteoro, se precipitó hacia el lago, un movimiento que a sus ojos estaba lleno de gloria y grandeza. Aldril sería digno de morir por semejante movimiento. Smaug sabía que el lago era profundo, por lo que no le preocupaba que su enorme cuerpo entrara a tal velocidad. En esos últimos momentos antes del impacto, todos los que estaban a su alrededor quedaron petrificados. Todo sonido desapareció. A lo lejos, Talwen, junto con Finduilas, Legolas y Tauriel, observaron con horror. Esto superó todo lo que podrían haber imaginado. Talwen y Finduilas fueron los más afectados. En todos sus años, nunca habían visto una escena tan impactante. En algún momento, Thranduil había aparecido junto a ellos, y la escena le recordó la Guerra de la Ira, cuando el fuego y la muerte inundaron toda la Tierra Media. Recordó haber visto bolas de fuego caer del cielo, dragones realizando su ataque final antes de morir. Recordó cuántos de sus camaradas habían perecido, llevados a sus tumbas por dragones. Solo había silencio. Aquellos segundos parecían eternos. A los refugiados se les erizaba la piel de miedo. En ese momento, el silencio fue interrumpido por un estruendo atronador que ensordeció a todos a kilómetros de distancia. La onda expansiva del impacto hizo que muchos cayeran y a otros, más débiles, se les reventaran los tímpanos. ¡Guau! El grito de Aldril resonó en la inmensidad. Nadie podía decir si era un grito de dolor o el grito desesperado de alguien que se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Sin embargo, ese grito atronador fue ahogado por la explosión del impacto. ¡Bum! El lago se sacudió con una fuerza inmensa y el agua torrencial brotó como si fuera lluvia. El intenso calor hizo que el agua se evaporara de inmediato, creando una niebla inquietante.
En medio de los gemidos de dolor de los refugiados, un susurro entrecortado resonó entre los que estaban cerca, un susurro cargado de emociones conflictivas. Aldril, por favor, no mueras. Punto de vista general. Aldril. Oscuridad, solo oscuridad inundó su visión. ¿Qué humano, elfo o enano podría soportar semejante impacto? Él no era la excepción. Fue un milagro, concedido por sus atributos y la bendición de un Valar, que lograra mantenerse consciente. Sus brazos, quemados como carbón, ahora estaban inservibles, le dolía el pecho y se le cortaba la respiración. No era como si pudiera respirar bajo el agua, pero su fuerte constitución le permitía permanecer bajo la superficie durante al menos una hora, superando incluso a los delfines. No podía oír ni un solo sonido en el fondo del lago. ¿Así es como termina? Pensó mientras las profundidades del lago lo reclamaban lentamente. Ah. Fue divertido, se le dibujó una sonrisa inconsciente en el rostro. No se arrepentía de nada, aunque tal vez se sentiría decepcionado por no haber estado a la altura de las expectativas de los demás. ¿Pero qué podía hacer? Sus brazos quemados estaban inservibles, sus costillas rotas presionaban hacia adentro y la sangre se le escapaba del cuerpo, diluida por el agua del lago. Estaba débil, extremadamente débil. Sus ojos borrosos apenas podían distinguir la figura de Smaug. El dragón no había escapado ileso. En su arrogancia, pensó que podría soportar el impacto, pero ni siquiera su magia lo había protegido por completo del daño. Parte de su ala izquierda estaba rota, causada por la fricción del impacto. Aturdido y flotando como una masa de madera, el dragón quedó aturdido por la colisión. Sus ojos se movieron perezosamente en dirección a Aldril, mirándolo con odio y un toque de satisfacción, observando cómo su figura desaparecía lentamente en las oscuras profundidades del lago. Sé honrado, escuchó la voz del dragón debajo del agua, morirás por mi mano, el dragón más grande y poderoso de esta era. Dijo Smaug, luego se agitó y abandonó el fondo del lago, creyendo que emergería victorioso. Ahora solo necesitaría atacar a esos humanos codiciosos. Les recordaría que no se debía jugar con los dragones. ¡Qué frustración!, pensó Aldril mientras observaba a Smaug ascender. No podía hacer más que mirar impotente, después de haberle fallado a Bombur y a todos los que creían en él. Cerró los ojos y el único sonido que le quedaba era el del agua que llenaba sus oídos. Ya no podía hacer nada. Sin embargo, una tenue luz de luna iluminó su rostro y el dolor ensordecedor desapareció. Sintió el suave susurro del viento en su rostro, que lo instaba a abrir los ojos. Lentamente, lo hizo. Una vasta pradera llenó su visión, árboles y flores a su alrededor le brindaron una sensación de paz y seguridad. La suave luz de la luna tocó su piel, proporcionándole una sensación de confort. Respiró profundamente y cerró los ojos, el aire fresco llenó sus fosas nasales. No entendía dónde estaba, pero parecía ser su paisaje mental, solo que este lugar era diferente de donde solía entrenar. Este espacio se sentía como si la naturaleza misma hubiera demostrado su poder arquitectónico, un lugar donde podía descansar. Sin embargo, el silencio embriagador fue roto por suaves pasos detrás de él. Desconcertado, se dio la vuelta para encarar al dueño de aquellos escalones. Al ver aquella figura, se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas. Tan solo el cabello de aquella persona lo había cegado. No podía describir la magnificencia y belleza que se extendía ante él. Parece que finalmente nos conocemos. Ciudad del Lago, Smaug. Gritos y lamentos resonaron por toda la ciudad del lago, las casas se derrumbaron por las olas provocadas por Smaug, y muchos se ahogaron, desaparecieron o quedaron enterrados bajo el mar de escombros de las casas en ruinas. La antigua ciudad había sucumbido lentamente. Valientes guardias y civiles se apresuraron a ayudar. ¿Quién los dirigió? Por supuesto, fue Bard, que demostró coraje al quedarse para ayudar a los necesitados. ¿El gobernador? ¿Dónde está el gobernador? Las voces de los leales a aquel hombre obeso seguían resonando, esperando que la persona a la que habían dedicado su lealtad viniera a rescatarlos. Pero nada más lejos de la realidad. El gobernador ya llevaba tiempo escondido en su mansión. Al ser uno de los pocos edificios construidos con la mejor madera, había podido resistir las dos olas que lo azotaron como un furioso tsunami. El gobernador yacía escondido allí como una rata, junto a su cobarde seguidor. Mi señor, debemos evacuar, dijo Alfrid con miedo. Vayamos con los elfos. Seguro que se están ocupando de los que se fueron antes. Sí, tienes razón, respondió el gobernador, acurrucado bajo una mesa con miedo. A su lado, también se escondían varios guardias, una visión que hizo que el gobernador gritara de furia a pesar de la situación.
¿Qué estás esperando? Ayúdame a empacar todos mis tesoros. Tenemos que salir de aquí. Pero señor. No podemos abandonar a nuestro pueblo a su suerte. Protestó uno de los guardias. A pesar de su posición, era uno de los que se oponían fervientemente al gobernador. No temía nada por su familia, pues ya estaban a salvo en el refugio que les habían proporcionado los elfos. No me importa, espetó el gobernador con furia y urgencia en la voz. Si quieres quedarte aquí y morir, quédate. Afuera, en la ciudad, Bard estaba dando instrucciones y ayudando a aquellos que aún se quedaban a pesar de sus advertencias. La niebla, creada a partir del vapor que se levantó cuando el agua golpeó el fuego de la caída de Smaug, ralentizó sus esfuerzos. Hacía apenas unos minutos, el dragón había caído. Bard esperaba que hubiera muerto por el feroz impacto. «Apúrate», gritó, ayudando a una mujer a salir del lago frío. «Cualquiera que tenga fuerzas, ¡ayuda!». Con cada paso apresurado, ayudaba a limpiar los escombros o a ayudar a la gente a salir del lago. Para él, era una visión profundamente trágica. Bebés, niños, mujeres y hombres, todos yacían como cadáveres, sin distinción alguna. Esta ciudad estaba destinada al desastre. Fue una suerte que se salvaran más vidas, porque no había tanto fuego como él había temido. Bard, el tonto. Ese pensamiento le pareció una cruel ironía, porque mientras levantaba el cadáver de un niño, el lago se onduló violentamente, causando inestabilidad en los puentes podridos que milagrosamente todavía resistían. La ondulación se hizo más intensa. Los que estaban cerca observaron con miedo y horror la visión de una cabeza de reptil que emergía, con un ojo cerrado y una visible cicatriz rojiza. El fuego había quemado y sellado parcialmente la herida. Sus escamas rojas eran un presagio de muerte. «Me duele», rugió el dragón mientras usaba su ala rota para apoyarse en el puente que conectaba con la orilla. Este puente era el único vínculo de la ciudad con el continente. Muchos corrían a través de él, tratando de escapar de la ciudad, pero ahora no tenían salida. El puente estaba siendo alcanzado por el dragón, quien, con dificultad, logró posicionarse sobre él. La enorme estructura de madera, un regalo del reino del bosque negro, soportó milagrosamente su peso. A pesar del dolor, Smaug se enderezó, su rostro era una mezcla de agonía y éxtasis. Había ganado. Se había vengado de esa elfa matando a su hijo. ¿Qué mejor manera de celebrar que quemando a esos humanos codiciosos? Pronto iría tras los enanos una vez que terminara aquí. Una sonrisa burlona apareció mientras miraba la escena ante él. «Parece que ustedes, miserables codiciosos, quieren huir de mí», dijo a la gente aterrorizada y congelada por el miedo. ¿Quién les dio permiso para correr? Con un gruñido, Smaug levantó la cabeza en alto y una chispa se encendió en su pecho. Lentamente, una luz roja comenzó a crecer. El fuego del dragón había llegado. Sus fauces abiertas desataron un torrente de llamas que quemó todo a su paso. Smaug disfrutaba viendo a algunos tontos convertirse en cenizas en un instante. «Preparaos. Defended la ciudad», gritó Bard desde lo alto de una casa a lo lejos, mientras observaba con frustración cómo el dragón quemaba a muchos civiles que intentaban escapar por el puente. Era una visión horrible que le hizo apretar los puños con ira. «Preparaos. Arcos. No temáis». Los guardias gritaron. Si habían visto algo, era que el dragón estaba herido. Y sin otra salida, si querían sobrevivir, tenían que luchar. «Fuego». Uno de ellos gritó y, de inmediato, aquellos que tuvieron el valor de enfrentarse al dragón lanzaron una lluvia de flechas. Smaug miró divertido. ¿Cómo podían las flechas hacerle daño? No se resistió y permitió que le golpearan las escamas duras como el diamante. Una vez que las flechas cesaron, Smaug se enderezó orgulloso. No podía volar. Una de sus alas estaba rota, pero eso no le impidió cargar contra ellos y devorarlos con sus enormes mandíbulas. Su fuego aniquilaría todo lo que se interpusiera en su camino. Smaug corrió hacia ellos, sus gritos, lamentos y alaridos se hicieron más fuertes, sobre todo de las mujeres que se habían quedado en la ciudad del lago por imprudencia. Bard observó con horror y rabia. Rápidamente tomó la flecha negra que llevaba atada a la espalda. Necesitaba un ángulo perfecto. Esta era su única oportunidad. No podía desperdiciarla o todo estaría perdido. A lo lejos, Smaug había comenzado a quemar las casas que aún quedaban en pie. El infierno había llegado para los sobrevivientes en tierra. Cada paso que daba Smaug traía muerte, su cola arrasaba con las casas que lo rodeaban y el fuego imparable se extendía por el lago. Las embarcaciones destinadas a la huida iban abarrotadas de gente.
Muchas de ellas se perdieron en las inundaciones y las pocas que quedaron estaban llenas de mujeres y niños. Los hombres, demostrando valentía, permitieron que las mujeres y los niños abandonaran la ciudad mientras ellos se quedaban atrás para distraer a los demás. Smaug se dio cuenta de esto, pero no le importó. Para él, era divertido, simples gusanos tratando de huir de él. ¡Qué broma! Tal vez los dejaría ir solo para cazarlos más tarde, o incluso los dejaría varados en medio del lago, esperando que murieran de hambre. ¡Qué divertido sería! Fue en ese momento de contemplación cuando lo vio. Un barco lleno de oro. Los dragones eran, por naturaleza, codiciosos, un rasgo que ni siquiera Morgoth podía eliminar. Ver ese barco lleno de tesoros despertó la avaricia de Smaug. Ignoró a los gusanos que gritaban a su alrededor, obsesionado con esa barcaza cargada de riquezas. Esto fue algo que el valiente guerrero Bard aprovechó. No temía al dragón. Sus hijos estaban a salvo. Si algo le sucedía, su hijo cuidaría de sus dos hermanos. Tenía que ajustar cuentas con el dragón. Durante todo el acercamiento, trató de mantenerse fuera de la vista de Smaug y apuntó a un tiro preciso que pudiera atravesar sus duras escamas. La oportunidad había llegado. Al menos ese gobernador obeso había cumplido un propósito. Al ver a Smaug avanzar con poder en cada paso, Bard colocó su flecha negra en su arco. Tensó la cuerda del arco y esperó a que el dragón se callara. No tardó mucho. Smaug había llegado hasta la barcaza del gobernador. En ella, el gordo gobernador temblaba como gelatina. Los guardias lo habían abandonado hacía mucho tiempo, arrojándose al lago, que ahora ardía por las llamas del dragón. ¿A dónde llevas mis tesoros?, preguntó Smaug divertido, su imponente figura realzada por las llamas que lo rodeaban. Oh, poderoso Smaug, esta es una ofrenda para ti y tu grandeza, dijo el gobernador, lo único que se le ocurrió, halagando al dragón con la esperanza de que le perdonara la vida. Pareció funcionar, ya que Smaug soltó una carcajada atronadora. Bien, al menos un gusano como tú sabe cuál es su lugar, dijo mientras bajaba la cabeza. El gobernador estaba aterrorizado cuando el dragón ahora lo miraba de cerca, a solo unos centímetros de distancia. Podía sentir el hedor de Smaug y el aire caliente que escapaba de sus fosas nasales. ¡Mierda! Bard aprovechó esta distracción y disparó la flecha negra desde lejos, apuntando al ojo desprotegido de Smaug. Esperaba que la flecha atravesara el ojo y se alojara en su cerebro, matando al dragón. ¡Qué ingenuo era! Smaug había estado completamente alerta desde su batalla con Aldril. Si hubiera sido el antiguo Smaug, esta flecha lo habría alcanzado, posiblemente matándolo. Pero no este Smaug. Sus instintos le decían que se moviera rápido, y lo hizo, levantando la cabeza justo a tiempo para esquivar por poco la flecha. Con furia, miró en la dirección de donde había venido la flecha negra. La reconoció, eran peligrosas para él. Tenía que matar a quien las empuñaba. Sí, creía que Bard tenía más flechas y no quería correr ningún riesgo. Así que se dio la vuelta rápidamente, ignorando al gobernador, que se sentó y se orinó de terror. Incidió asqueroso. Rugió mientras corría hacia Bard, quien cerró los ojos con frustración. Había fracasado. Al igual que su antepasado. Solo podía observar cómo el dragón cargaba hacia él con fervor, con llamas ardiendo a su alrededor. Sería inútil huir una vez que el dragón lo tuviera a la vista. Preparó su arco con flechas normales. Al menos caería en el intento. Vio a Smaug acercándose cada vez más, con fuego en las mandíbulas, claramente reacio a arriesgarse a un encuentro cercano, temiendo que pudiera haber más flechas negras. Fue en ese momento que Bard lo vio, una figura veloz que atravesaba el tejado, flanqueando a Smaug, quien no tuvo tiempo de reaccionar. La figura saltó alto, hundiendo una espada en la membrana del ala rota de Smaug, desgarrándola aún más. ¡Auk! Smaug rugió de dolor cuando la figura se deslizó hacia abajo como si atravesara una cortina, impulsándose con ambos pies y dando una voltereta hacia atrás, aterrizando sólidamente sobre una casa cercana. Bard lo vio, esta persona había recuperado su flecha negra, que había caído al lago. Smaug! Gritó la figura. Todavía no he oído sonar la campana. Finalmente, Bard pudo verlo con claridad. El fuego crepitante iluminó la figura en esa noche oscura. Allí estaba Aldril, con una sonrisa salvaje, mirando a Smaug con fervor y júbilo, con los ojos ardiendo de deseo de venganza. Smaug no se lo esperaba y lo miró con su único ojo, con las pupilas dilatadas y un odio profundo surgiendo de su interior. «Eres una maldita molestia», gritó Smaug con furia palpable, mientras llamas salían de sus fosas nasales. «Muérete de una vez». Punto de vista general.
Aldril, hace 30 minutos, parece que finalmente nos conocemos. Esa voz magnética me hizo darme la vuelta, pero quedé atónita, con las pupilas dilatadas. De pie frente a mí estaba una mujer extraordinariamente hermosa. Su fino cabello negro caía sobre sus caderas en todo su esplendor, sutiles destellos de polvo de estrellas danzaban a través de él. La tela que vestía parecía delicada, como si estuviera tejida a partir de una estrella radiante. Su presencia exudaba grandeza y tranquilidad, como si la mismísima diosa de la luna hubiera descendido al mundo mortal. Su rostro era de otro mundo, con pómulos altos y una mandíbula refinada que no hacía más que realzar su belleza. Sus ojos eran como dos estrellas azules ardientes, en las que uno podía perderse fácilmente, como si el mismísimo Big Bang hubiera explotado en su interior. Me cautivó tanta belleza, una obra maestra absoluta. Por alguna razón, sentí una extraña cercanía hacia ella, como si algo dentro de mí estallara, desatando un torrente estelar parecido a un cuásar, irradiando energía que envolvió todo mi ser. Mis instintos me dijeron el nombre de esta mujer. ¿Cómo no iba a saberlo? Me encontraba ante la mujer más temida, incluso por Morgoth, la que gobernaba a los Valar y se sentaba en el trono al lado de Manwë. Gran Vala Barda, es un honor estar en tu presencia, dije instintivamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? No era un alma transmigrada con poderes de la noche a la mañana. Mi naturaleza me impedía ser arrogante y ante mí había un ser que estaba más allá de todo lo que yo conocía, que merecía respeto y reverencia. Incliné la cabeza en señal de sumisión y respeto. El solo hecho de contemplar su rostro durante unos segundos era un honor al que ningún mortal podía aspirar. Tras unos momentos de silencio, me sentí a gusto con ella, una quietud que se rompió con su risa encantadora. Eres muy diferente a ella, dijo mientras se acercaba. Con el rabillo del ojo, la vi acercarse a mí. Levanta la cabeza, querida niña. Sus delicadas manos, como de porcelana, levantaron mi barbilla y ahora, con la cara levantada, pude volver a admirar esa exquisita obra de arte. Me miró con profundo cuidado y afecto. Eres una variable bendecida por el gran Eru, dijo, acariciando suavemente mi mejilla con su pulgar. No estás atado a un destino predeterminado, así que regresa, dijo con una sonrisa. Esta vez, evitaré que entres al dominio de Mandos. Regresa y brilla como la estrella radiante que eres. Sus palabras me llenaron de energía renovada. La brisa que soplaba contra mi rostro era fría pero reconfortante, como si la naturaleza misma me abrazara. En ese momento, sentí el frío gélido del lago. Abrí los ojos, estaba tumbada en el fondo. La corriente cálida que había sentido era la bendición de Barda, amplificada por su presencia. La piedra élfica que todavía descansaba sobre mi pecho se había visto reforzada por la energía de la bendición. Mis manos, que antes lucían cenicientas, habían recuperado su color natural. Mis costillas habían sanado hacía tiempo y mi visión era clara. La oscuridad del lago ya no obstaculizaba mis ojos. Me impulsé hacia arriba desde el fondo del lago con los codos, impulsándome hacia la superficie con los pies. Mi lucha no ha terminado, pensé mientras me elevaba a gran velocidad. Una figura oscura y radiante bailaba en el lago. Anglachel, con su resplandor negro, respondió a mi llamado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la agarrara con fuerza. Perdóname. No volveré a caer, pensé. La espada, conectada a mí, brilló brevemente, indicando que comprendía. Presente. Lo siento, dije con una sonrisa burlona. Pero no moriré tan fácilmente, le espeté al dragón, que me miró con rabia. Su único ojo amarillo reflejaba mi figura. Esta vez, sería más fácil enfrentarlo. Su ala rota había reducido su movilidad. Aparté la mirada unos segundos mientras recuperaba la flecha oscura del lago. Toma esto, encuentra el momento perfecto, le dije a Bart. Lo mantendré distraído. Sí, con Bart, teníamos una oportunidad de matar a Smaug. No me importaban los puntos que ganaría si lo mataba solo, no. Este dragón tenía que morir, con o sin ayuda. Un barda sintió y atrapó la flecha negra, una imagen que no pasó desapercibida para Smaug, que rugió de desagrado. Los mataré a ambos. Su enorme cuerpo cargó con toda su velocidad. Sin embargo, su ala rota representaba una desventaja significativa, lo que nos dio tiempo a ambos para huir. Bart corrió hacia las casas cercanas, mientras que Aldril aceleró, corriendo por los tejados de las casas en llamas. Boom crack. Las casas por las que pasaba Smaug se estaban haciendo añicos, cada paso traía destrucción. La estructura que mantenía a flote la ciudad se estaba derrumbando. Era un milagro que todavía se mantuviera unida, gracias únicamente al tipo de madera con el que estaba construida.
Decían que era fuerte, pero no lo suficiente para soportar el peso de un dragón. El aire denso, cargado de humo y fuego que se elevaba desde los escombros, era un ligero obstáculo para los movimientos de Aldril. Cuanto más se acercaba a Smaug, más casas destruidas encontraba, lo que le daría al dragón más espacio abierto, una libertad que no podía permitirse. Smaug no se quedó quieto, observó cómo ambas plagas corrían en direcciones opuestas. ¿Cómo se atrevían a huir de él? ¿Lo permitiría? Ciertamente no. Utilizó su enorme cuerpo, moviendo su cola hacia las casas cercanas por donde corría Bart, haciendo volar escombros con su gran poder. Mientras tanto, las llamas se acumularon en sus mandíbulas y, en cuestión de segundos, estallaron como un mar embravecido, dirigidas a Aldril. Bart reaccionó rápidamente y logró agacharse, evitando por poco el golpe de cola de Smaug. Solo podía ver la parte inferior de la cola del dragón y un sudor frío le corría por la espalda. Tenía que actuar rápido o aprovecharía esta oportunidad para hacerse el muerto y dejar que Smaug centrara toda su atención en Aldril. Ese era exactamente el plan de Bart. Sin señales de la primera plaga, Smaug centró toda su atención en Aldril, asumiendo con arrogancia que había aplastado a Bart. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar donde habían caído sus llamas, sabiendo que esta plaga no moriría fácilmente, y tenía razón. Una figura rápida salió disparada del infierno en llamas, con tablones de madera ardiendo crujiendo bajo cada paso. Muérete de una vez. Smaug estaba nervioso, sus instintos le advertían que si no acababa con esa rata rápidamente, algo malo podría pasar. Con un rugido, reunió más fuego en sus mandíbulas, preparándose para desatarlo una vez más contra Aldril, pero esta vez, dar en el blanco no sería tan sencillo. El fuego que salía de sus fauces era como un lanzallamas que barría horizontalmente las casas y los escombros cercanos. Cada crujido era una advertencia de lo peligroso que sería quedar atrapado en esas llamas. Aldril corrió con la velocidad de un guepardo. Los habitantes supervivientes ya habían huido en dirección contraria a Smaug. Solo quedaban cadáveres, engullidos y convertidos en polvo por las llamas del dragón. A lo lejos, Aldril divisó un barco lleno de oro y un hombre acobardado y tembloroso. TSH, chasqueó la lengua, dándose cuenta de que tendría que cambiar de dirección para evitar que las llamas incineraran a esa persona. Si Aldril supiera que era el gobernador, no le habría importado si se quemaba. Con un poderoso salto, gracias a sus atributos, alcanzó el techo de una casa de unos 9 metros de altura, prueba de que potenciar sus habilidades fue la elección correcta. Corrió rápidamente por el techo mientras las llamas crepitaban detrás de él, Smaug seguía escupiendo fuego como un torrente sin fin. Aldril corrió por el tejado en ruinas, esquivando los agujeros que había dejado la masacre de Smaug. A lo lejos, divisó el campanario, con Smaug a escasos centímetros de distancia. Sería el lugar perfecto para asestar un golpe feroz y letal. Se movió rápidamente por los tejados, mientras la impaciencia se dibujaba en el rostro de Smaug. El dragón se estaba cansando de escupir su poderoso aliento de fuego. La membrana rota y desgarrada de sus alas le estaba causando un dolor intenso, lo que le dificultaba concentrarse por completo. Cuando Aldril llegó a un punto ciego detrás de la torre, Smaug finalmente detuvo su fuego, se dio la vuelta rápidamente y casi destrozó la torre. Sin embargo, no pudo ver a la escurridiza rata. Con un rugido furioso, Smaug desató otro torrente de llamas a su alrededor, con la esperanza de herir o hacer salir a la rata de su escondite. ¡Qué ingenuo era Smaug! Mientras continuaba arrojando su torrente de fuego, no se dio cuenta de que Aldril estaba en lo alto de la torre, en su punto ciego perfecto. Allí, majestuosamente encaramado en lo alto, Aldril esperaba. ¿Pero qué estaba esperando? La respuesta llegó en forma de una luz blanca que se dirigía velozmente hacia él. Como una estrella fugaz, esa luz cayó hacia Aldril, quien saltó de la torre cuando se acercó. El resplandor se posó en su brazo izquierdo, atenuándose gradualmente para revelar a Angrel en todo su esplendor, respondiendo a su llamado y llegando justo en el momento adecuado. Uno en el aire, Aldril curvó ligeramente su cuerpo, sus brazos oscilando en diagonal hacia su espalda. Ambas espadas brillaron intensamente, y en ese momento, Smaug sintió algo. Dejó de escupir fuego y giró ligeramente la cabeza, y allí lo vio. Un destello que iluminaba la noche oscura, como si las mismas estrellas hubieran descendido. Pero lo reconoció. La rata había explotado su punto ciego. Aldril comenzó a girar rápidamente, como una sierra circular, y su forma se desdibujó. Smaug vio en cámara lenta cómo Aldril descendía sobre su cabeza, un dolor punzante sacudió sus nervios, pero no terminó allí. El rápido giro de Aldril continuó su camino, primero la cabeza.
Luego, la física tomó el control y Aldril, como un cortador de carne, atravesó las escamas y alcanzó la piel. El giro cortó desde la cabeza hasta el cuello, desde el cuello hasta la espalda, hasta que finalmente desgarró todo el cuerpo de Smaug, terminando en la cola. 3. La fuerza del golpe lo elevó por los aires una vez que también le había desgarrado la piel de la cola. Desde arriba se podía ver un fino hilo de sangre fluyendo de la herida de Smaug, y el dragón no pudo hacer más que gritar de dolor. «¡Vuele, vuele!», rugió el dragón, con la lengua colgando de sus fauces. Su ojo restante estaba ahora rojo como un rayo por el intenso dolor que sentía. Nunca había experimentado tanta agonía. Era tan abrumador que, en lugar de tomar represalias, permaneció aturdido, gritando. A lo lejos, Bard observaba con asombro el movimiento de Aldril, pero como buen guerrero vigilante, no dejó pasar la oportunidad. Rápidamente sacó la flecha negra y la colocó en su arco. Desde esa distancia, el tiro era seguro. Con todas sus fuerzas, tensó la cuerda del arco. Con esto, la deuda está saldada, dijo mientras soltaba la flecha. Esta vez, no había ningún pájaro susurrando el lugar al que apuntar. ¡No! No era necesario. Mierda. La flecha fue lanzada y su impulso fue aumentando con cada segundo, como si los ancestros, que guardaban rencor contra el dragón, impulsaran su velocidad. Smaug, perdido en su agonía, no lo notó, pero Aldril sí. Mientras la física seguía su curso y lo hacía caer en picado, ajustó su cuerpo. Fue una suerte que su movimiento lo hubiera elevado por encima de la cabeza de Smaug. La flecha negra, que volaba como un misil, se dirigió hacia el único ojo abierto de Smaug y atravesó las llamas en su camino, un testimonio de la fuerza que había detrás de ella. En cámara lenta, la flecha continuó su trayectoria hasta que, por fin, chapoteó Ark. La flecha atravesó el ojo del dragón y Smaug no pudo hacer más que rugir de angustia. Lo sentía, la muerte se acercaba y no podía hacer nada más que aullar de dolor y maldecir el destino que había traído a ese semielfo a su vida. Mientras Smaug rugía y se lamentaba, Aldril descendió desde arriba como un halcón sobre su presa, con ambas espadas apuntando a su cabeza. Justo antes de estrellarse contra la cabeza de Smaug, blandió sus espadas hacia abajo, clavándoselas en la parte posterior del cuerno central de la cabeza del dragón. Ark. El rugido de Smaug resonó en la distancia, pero fue silenciado de repente. Su cuerpo, que alguna vez fue orgulloso, se desplomó y su feroz vitalidad se desvaneció en un instante. Su enorme cuerpo se desplomó y un bote lleno de oro, arrastrado por la corriente, se dirigió hacia las aguas cercanas a la torre. El gobernador no pudo hacer más que observar impotente cómo aquella enorme figura caía sobre él, sellando su destino. El dragón, el temible Smaug, había caído con la caída del dragón, nació una leyenda en la Tierra Media, Aldril, el cazador de dragones. 4. Punto de vista general. Erebor, horas después de la partida de Smaug, un silencio incómodo llenó el aire. El cambio repentino de Thorin había afectado la moral del grupo. Ya no eran el equipo de expedición, ya que su objetivo se había logrado. Ahora, eran simplemente enanos que reclamaban la gloria de estar en Erebor sin el temible Smaug, pero ¿a qué precio? Su amigo y un miembro vital de su equipo había luchado contra el dragón durante horas, sin que se supiera cuál sería su destino. Ese fuego que caía era Smaug, dijo Philly a los enanos que lo rodeaban. Probablemente Aldril sea. No pudo terminar la frase. Le dolía solo imaginar que no podían ayudar a su querido amigo. El más afectado de todos ellos fue el querido Bilbo. Después de todo, aparte de Gandalf, Aldril había sido con quien mejor se llevaba. A lo largo de estos meses, había llegado a considerarlo un buen amigo. Fue desgarrador verlo enfrentarse solo al temible Smaug, sin miedo y con valor inquebrantable, una escena que sin duda lo había inspirado. Al igual que Philly, temía por el estado de Aldril. El silencio se rompió con una voz profunda y desinteresada. ¿Qué importa si ese semielfo está vivo o muerto? Sacó a Smaug de Erebor. Eso es suficiente, dijo Thorin, dirigiéndose a todos los enanos y al hobbit que lo habían seguido en este tumultuoso viaje. 2. Thorin, dijo Balin suavemente, acercándose a Thorin con cuidado. ¿Qué haremos si el dragón regresa? Con expresión indiferente, Thorin miró a lo lejos, perdido en sus pensamientos. Entonces ese semielfo habrá fracasado, demostrando que no valía mucho, dijo con extrema indiferencia. Nos ocuparemos de ello si sucede, continuó, provocando que los ánimos de los enanos cayeran en picado en respuesta a las palabras de Thorin. Vamos, el dragón salió por la entrada. Si ese semielfo logra matarlo, tendremos que cerrar la entrada. ¿Por qué? ¿No sería inútil hacerlo? Preguntó Philly confundido.
¿Qué sentido tenía cerrar la entrada por la que salió el dragón? Se sintió desconectado, pero esa duda no duró mucho después del agudo comentario de Thorin. ¿Crees que una batalla con un dragón no tendría víctimas? Dijo con dureza. Esos supervivientes vendrán a refugiarse en Erebor e intentarán robarme el oro. No lo permitiré. Ve rápido y cierra la entrada. Y dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de los túneles de Erebor. Balin sacudió la cabeza con decepción y miró a los enanos atónitos. Venid, dijo en voz baja, mientras su humor, ya de por sí sombrío, empeoraba. Este Thorin no era el que los había acompañado en su viaje. Este Thorin era diferente, demasiado diferente. Habían pasado horas. Ahora, todos estaban apilando piedras en la entrada de Erebor. La salida de Smaug había destrozado y agrietado muchas paredes, incluida la destrucción total de la entrada. Fue durante este silencio incómodo que el grito de Bilbo captó la atención del hobbit. «Es la espada de Aldril», gritó emocionado, mientras la espada brillaba suavemente. Bilbo la agarró con decisión, esperando una reacción de repulsión que no se produjo. En cambio, el resplandor se hizo más intenso, confundiendo al hobbit hasta que la espada vibró de repente. La luz que emitió iluminó toda la entrada, cegando momentáneamente a todos los presentes. Barra oblicua. La espada se le escapó de la mano a Bilbo, pero no hubo ninguna reacción violenta como se esperaba. Fue un proceso fluido. Vieron cómo la espada salía volando rápidamente de Erebor. Fue entonces cuando Bilbo recordó. Las espadas están ligadas a mí. Volverán a mí incluso si las pierdo, había dicho Aldril una vez en una charla matutina. Ese recuerdo le dio una seguridad que lo hizo extremadamente feliz, hasta el punto de gritar emocionado. Aldril está vivo. Ciudad del Lago. Smaug había caído, pero su caída no había sido silenciosa. Muchas vidas se habían perdido a causa de su fuego y su fuerza colosal. La ciudad del lago había desaparecido. ¡Qué desgracia!, dijeron los supervivientes. Al menos estamos vivos, añadieron otros. La noche oscura comenzaba a caer, dando la bienvenida a la cálida luz de la mañana, señal de que Aldril había luchado contra el dragón durante más de 12 horas. Una hazaña no comparable con las hazañas pasadas de sus antepasados, pero también un testimonio de lo que era capaz de hacer. Aldril. Aldril. Gritó Bard, que había presenciado de primera mano cómo el guerrero caía al lago junto al dragón. Temía que Aldril hubiera caído bajo el enorme peso del dragón. Tus miedos son innecesarios. Respondió Aldril, pero en ese momento, una vez más se estaba hundiendo hasta el fondo del lago, aunque esta vez por una razón muy diferente. La sangre mágica de dragón, lo había empapado por completo. Al caer, la sangre se derramó, irradiando un calor tan intenso que su contacto con el agua creó vapor, que rápidamente se convirtió en niebla, oscureciendo la vista de Bart. Esta sangre, que fluía como un manantial, salpicó a Aldril, causándole una serie de quemaduras. El dolor no fue suficiente para hacerle gritar, pero ciertamente fue muy incómodo. Una reacción sin precedentes se formó en el fondo del lago, la sangre que transformaba el agua en vapor comenzó a enfriarse y, como un remolino, se reunió alrededor del cuerpo de Aldril. Sintió una sensación aterradora pero a la vez tranquilizadora. En su interior se estaba gestando una batalla. La sangre de Smaug contenía magia, una magia corrupta que volvía locos a los mortales. Muchos de los que se habían atrevido a matar y bañarse en sangre de dragón sucumbieron a la locura. ¿Y qué era esta corrupción? Por supuesto, se originó en Morgoth, el ser más oscuro, maestro de los Balrogs y maestro de Sauron. Hace mucho tiempo, Morgoth logró encontrar el escondite de unas criaturas comparables a los Maiar. Estas criaturas estaban destinadas a guiar a los mortales y a los elfos una vez que aparecieran en la Tierra Media. Sin embargo, estos seres benévolos y sabios fueron corrompidos por un Valar extremadamente poderoso. Sí, Morgoth había sido uno de los Valar más fuertes de su época. Su poder se desvaneció porque dejó una parte de su fuerza en cada ser que corrompió, asegurando su lealtad absoluta. A pesar de reducir su propia fuerza, aún pudo enfrentarse a los demás Valar. Ahora, una batalla se estaba librando en el interior de Aldril. La sangre mágica y corrupta de Smaug se arremolinaba inconscientemente hacia él, drenando al dragón muerto en segundos. En ese momento, la bendición de Barda, la Valar más temida por Morgoth, entró en acción. El proceso de purificación desencadenó una batalla mágica como ninguna otra. Poco a poco, el poder de Barda fue ganando terreno, purificando esa magia corrupta dentro del cuerpo de Aldril. A través de este proceso, su fuerza aumentó exponencialmente, y ahora la fuerza de un dragón creció dentro de él. Con esa purificación, algo extraño sucedió.
3 Aldril, que yacía caído en una cúpula de color rojo grisáceo, mantuvo los ojos cerrados. Al principio, el proceso le causó un dolor extremo, pero poco a poco se fue suavizando. El deseo de hacer el mal se desvaneció. Lo sintió, una conexión más allá de toda explicación. Una visión atravesó su mente. Allí, en una isla donde las olas golpeaban como guerreros que asediaban un castillo, había una colina. Las tumbas intactas de 3 personas se erguían como si el tiempo mismo las hubiera perdonado. Las palabras grabadas en piedra aún eran visibles. Morwen, Urin y Niniel estaban inscritos en el antiguo texto élfico. Sin embargo, podía leerlo con claridad, como si lo viera a través de los ojos de un águila. La visión se desplazó a la cima de una colina, donde se alzaba una pequeña cabaña. Un elfo, con la mirada abatida y las manos visiblemente quemadas, estaba sentado contemplando el mar. En ese momento, una voz que reconoció le susurró: «Las estrellas te guiarán a Tol Imlin, tu primer destino. Allí se encuentra un objeto de inestimable valor, que te llevará al lugar de descanso de los primeros guardianes». Esa delicada voz se desvaneció y entonces la magia entró por completo en el cuerpo de Aldril, lo que le impulsó a abrir los ojos. Esos majestuosos ojos ámbar habían cambiado. Las encantadoras pupilas habían desaparecido, reemplazadas por el esplendor total de las pupilas de reptil que exudaban poder y grandeza. Por primera vez en la Tierra Media, un nuevo ser había nacido bajo la gracia de Eru, un ser con la voluntad y la esperanza de un elfo, la tenacidad y el amor de un humano, y la grandeza y la fuerza de un dragón. 19. Punto de vista general. Aldril. Aldril. ¿Dónde estás? ¿Me oyes? La voz desesperada de Bard resonó con claridad, aunque ya me encontraba en el fondo del lago. La energía que se arremolinaba en mi interior había cesado. No podía comprender por qué la sangre de Smaug había fluido hacia mí como un manantial. Sentí que se filtraba en cada poro de mi cuerpo, inundándome con un dolor insoportable, aliviado solo por la bendición de Vala Barda. Ahora esa sensación se había convertido en fuerza. Por alguna razón, me sentía en completa calma, como en el nirvana, nada podía perturbarme en ese momento. Todo me resultaba indiferente. El lago oscuro se había vuelto mucho más claro. Algo había cambiado dentro de mí. Podía sentirlo. Pero ahora no era el momento de cuestionarme lo que me había pasado. Tenía que salir de las profundidades. El cadáver seco de Smaug no era mi prioridad por ahora. ¿Qué podía hacer sin mi anillo de almacenamiento? Además, las escamas todavía estaban intactas y dudaba que hubiera algún pez en este tranquilo lago capaz de devorar escamas más duras que los diamantes. No habría problema si algún valiente se aventurara a buscar el cadáver, ya que estaba en la parte más profunda del lago. A una persona normal le llevaría horas llegar a esa profundidad. A mí, con esta nueva fuerza, solo me llevaría unos minutos, tal vez incluso segundos. Como un torpedo, me elevé a toda velocidad, hasta yo mismo me sorprendí. No había tenido tiempo de comprobar mis atributos. Ya habría tiempo para eso más tarde. Aldril. Gritó Bard aún más fuerte. La niebla creada por el vapor comenzaba a despejarse, haciendo que todo fuera más visible. Se quedó en silencio por un momento, contemplando la desgarradora vista que tenía ante él. La ciudad, que alguna vez fue enorme, ahora estaba en ruinas. Con angustia, notó muchos cuerpos flotando, mujeres, hombres y griega. Niños, habían derrotado a Smaug, pero ¿a qué costo? Con los puños apretados, juró que esos malditos y asquerosos enanos pagarían por ello. Se les había advertido y aún así ignoraban el peligro. Sin embargo, él sabía que los ciudadanos también tenían parte de culpa. No había sido el único que les había advertido del peligro. La princesa y el príncipe del bosque negro también les habían advertido. Y, sin embargo, ¿qué hicieron? Eligieron creer a los enanos en lugar de a los elfos, de quienes se decía que nunca mentían. Plaf. El suave sonido del movimiento en el agua lo sacó de sus pensamientos. Al darse vuelta, vio a la persona que había estado buscando. La cabeza de Aldril emergió del agua. Sin embargo, algo le llamó la atención. La herida que había visto en la cabeza de Aldril no estaba por ningún lado. Era como si este hombre solo se hubiera dado un chapuzón rápido. Solo sus ojos cansados y las débiles marcas de quemaduras eran signos de la batalla anterior. Aquí estoy, dijo Aldril con voz áspera y cansada. Puede que tuviera una inmensa energía surgiendo en su interior, pero la tensión mental le había pasado factura a pesar de sus altos atributos mentales. Todavía era un hombre joven según los estándares de los elfos, por lo que era normal que careciera de su fuerte resistencia mental. Sí, Aldril podía aumentar sus atributos sin puntos, pero el proceso sería lento.
Con un suspiro de alivio, Bard examinó los alrededores y optó por evitar mirar los cuerpos. La madera carbonizada crujió bajo sus pasos. Entonces vio lo que necesitaba: un bote. Era un milagro que pareciera intacto después de todo lo que había sucedido. Saltó sobre él y remó hacia el perezoso Aldril, que yacía de espaldas y quería descansar unos momentos. Su actitud indiferente le había hecho ignorar conscientemente a los muertos que lo rodeaban. No fue hasta que las suaves ondas causadas por el barco lo sacaron de su trance. Una mano le impedía ver. «Vamos, agárrame la mano», dijo Bart. «Te ayudaré a levantarte». No lo dudé y tomé su mano de inmediato, aunque no necesité mucha ayuda para subir al bote. Una vez que me acosté en el bote, Bart desvió la mirada. «Voy a echar un vistazo», dijo con expresión seria. «Buscaré supervivientes». Asentí, agitando la mano. «Haz lo que quieras, descansaré un poco», dije, acostándome para aliviar el dolor de cabeza que me había sobrevenido de repente. «Solo avísame si necesitas algo». Dicho esto, cerré los ojos y me quedé dormido al instante, completamente agotado por la batalla. La actitud de Aldril no ofendió a Bart. ¿Quién no estaría exhausto después de enfrentarse al dragón? Especialmente después de ese ardiente descenso. Todavía se preguntaba cómo había sobrevivido Aldril. ¿Era siquiera humano? No lo sabía y ahora no era el momento de preguntar. Tenía que centrarse en encontrar posibles supervivientes, así que rápidamente empezó a gritar. ¿Alguien necesita ayuda? El suave resplandor del sol matutino iluminó los rostros de los sobrevivientes de la masacre de Smaug. Sí, masacre, ¿qué otro término podría describir la pérdida de tantas vidas? Ahora, no sabían qué hacer. Sus hogares habían sido destruidos por la implacable ira del dragón. Desde esa distancia, vieron con renovada esperanza cómo el dragón caía. No sabían quién era el valiente que luchaba contra la bestia, pero una cosa sí sabían con certeza. Si ese hombre sobrevive, seremos testigos del nacimiento de una leyenda. Ese pensamiento tuvo un efecto dominó y se convirtió en un sentimiento colectivo entre ellos. Los supervivientes navegaron con calma hacia las costas cercanas al Bosque Negro. Desde arriba, Thranduil observó los pequeños puntos negros que se iban reuniendo hacia la costa. «Preparad a los soldados. Ayudad a esta gente», ordenó antes de hacer una pausa. «Y preparaos para partir hacia Erebor». No necesitaba mirar a un lado. Siempre había un elfo a su lado para transmitirle sus órdenes. Con una ligera reverencia, el mensajero se dio la vuelta y se fue a entregar la orden del rey. «Thorin Escudo de Roble no cumplirá el acuerdo», dijo Talwen a su lado. Su actitud tranquila delataba las emociones que la agitaban, pues acababa de presenciar el nacimiento de una leyenda. Ese niño ya no sería conocido como el hijo de Tindómiel. No, el muchacho había dejado su huella en la Tierra Media. No pasaría mucho tiempo antes de que las canciones y los relatos de su batalla se extendieran entre los pueblos libres. Aldril, el cazador de dragones. Un título digno. Entonces, ¿por qué aún conservas el cuerpo de ese enano?, preguntó Thranduil, a lo que Talwen esbozó una leve sonrisa. «Porque cumplo con mi palabra», respondió ella. «Hasta que los enanos me entreguen la parte prometida del oro, conservaré este cuerpo». Sabía que tarde o temprano cumplirían el acuerdo. Después de todo, estaba claro que ese enano había sido muy importante para ellos. En la orilla, muchas familias, viudas y huérfanos lloraban, algunos por haber sobrevivido, otros por sus pertenencias perdidas y muchos por los seres queridos que habían perdido. Pero tenían motivos para estar agradecidos, aunque no fuera el momento. Al menos 3/4 partes de los que se quedaron sobrevivieron. Los demás, que habían huido al reino élfico antes, ofrecieron un pequeño alivio a los que habían decidido quedarse, por si acaso los enanos traían el oro. Habían priorizado a sus familias sobre el oro, por lo que solo la mayoría de los hombres de esas familias se habían quedado. Entre la multitud, un anciano gritó de alegría. «Lo vi. Lo vi. Ese hombre con los enanos era el que luchaba contra el dragón. Él y Bard derrotaron a la bestia». Este anciano era uno de los pocos que había presenciado la batalla, ya que había estado en el último grupo en llegar en bote. «¿Sí?», gritó una mujer. «Yo también lo vi», dijo entre sollozos. «Es una pena que no sepamos si ambos perecieron con el dragón». La multitud se reunió rápidamente alrededor de aquellos que decían haber visto la escena, prestando tanta atención que no notaron cuando un hombre jorobado con rostro de orco salió del lago. Alfrid, exhausto de nadar después de haber sido abandonado por el gobernador, se desplomó en la orilla. «¿Qué hago ahora?», murmuró.
El gobernador probablemente estaba muerto y, si hubiera sobrevivido, era probable que los supervivientes lo colgaran por abandonarlos. Sí, muchos de estos supervivientes habían visto al gobernador pateando y matando a quienes intentaban subir a su barco. Sin embargo, durante varios minutos no ocurrió nada, por lo que Alfred permaneció tendido allí. No fue hasta que se desató un estruendo que se levantó rápidamente para ver qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando los vio. Bart y el hombre que lo había humillado, descendiendo como los héroes de la ciudad del lago. En ese momento, una idea cruzó por su mente y, con una sonrisa de troll, corrió en su dirección. Bart y Aldril no tardaron mucho en llegar hasta los supervivientes. Por desgracia, no habían encontrado a nadie más con vida en la ciudad, por lo que Bart remó rápidamente hacia la orilla. No tardaron mucho en llegar, ya que en algún momento, Aldril se puso de pie y utilizó su inmensa fuerza para impulsar el barco más rápido. Su llegada no fue nada tranquila. Un superviviente los vio y gritó en voz alta: «¡Están vivos! Los cazadores de dragones están vivos». Esa exclamación llenó de alegría los corazones afligidos de los supervivientes. No tenían un líder al que seguir, y ahora, sabiendo que Bart, un hombre que los cuidaba y luchó valientemente contra el dragón, estaba vivo, comenzaron a surgir gritos entre la multitud: «Hagámoslo el nuevo líder». Las voces que pedían que Bart fuera el nuevo gobernador comenzaron a extenderse entre los supervivientes. En la orilla, Aldril y Bart desembarcaron. La fatiga golpeó a Bart como un muro de ladrillos. Cuando la adrenalina desapareció de su organismo, casi se desplomó, pero no hubo problema ya que Aldril lo sostuvo, colocando el brazo de Bart sobre su hombro. «Vamos, te tengo», dijo Aldril mientras caminaban hacia la orilla. «¡Vivan nuestros héroes! Cazadores de dragones! Héroes! Pardo! Pardo». Los gritos de la multitud los recibieron como una ola, aunque la escena resultó incómoda tanto para Bart como para Aldril. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a recibir tantos elogios, especialmente en un momento tan lleno de emociones. Para Bart, sin embargo, supuso un cierto alivio. Había muchos supervivientes. Las horas que Aldril había pasado luchando contra Smaug habían proporcionado a los habitantes del pueblo un tiempo inestimable para escapar. No tenía prisa en mirar a su alrededor. Sabía que sus hijos estaban a salvo en el reino de los elfos, pero ahora sus pensamientos estaban abrumados por preguntas apremiantes. ¿Dónde vivirían? ¿Qué harían a continuación? Perdido en estos pensamientos, una voz familiar irrumpió de repente en el ruido. Levantó la cabeza y observó el entorno hasta que sus ojos se posaron en una imagen que le hizo llorar. Sus hijos estaban allí, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. El alivio y la alegría llenaron su corazón. Con una sonrisa radiante, Bart se liberó del brazo que Aldril lo sostenía y caminó hacia ellos. Sus hijos corrieron hacia sus brazos, lo abrazaron con fuerza y lloraron de felicidad. Su padre estaba vivo y, con eso, el miedo que los había perseguido desde la tragedia finalmente se disipó. Aldril observó la conmovedora escena y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Le trajo paz saber que tantos habían sobrevivido. Mientras observaba en silencio, sus ojos captaron de repente un destello rojo que se movía rápidamente entre la multitud. Instintivamente, concentró su mirada y vio la figura que se dirigía directamente hacia él con un propósito. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un cálido abrazo que lo envolvía. Sorprendido, abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta. «Tauriel. Has vuelto, tal como prometiste», murmuró con voz temblorosa, abrazándolo con fuerza. Lo abrazó como si temiera que pudiera desaparecer. La visión de Aldril en su estado destrozado le había causado un profundo dolor en el corazón. Sin dudarlo, había corrido hacia él en cuanto lo vio bajar del barco. Ahora, en sus brazos, por fin sentía una sensación de paz. «Sí», respondió Aldril, con voz firme pero suave, mientras devolvía el abrazo con igual calidez. «Como prometí, he regresado, mi querido Tauriel. Feliz año nuevo, sucios orcos». 3. Aclaro, en este capítulo la relajación de Aldril oculta sus ojos draconianos, además su imponente presencia se ve atenuada por los mismos. En batalla es cuando su aura y ojos cambiarán. 7. Explico esto para evitar confusiones.